Hola chicos, estaremos empezando con el curso de química. Empezaremos con el tema de materia y energía y empezaremos con la teoría. Bien, definición de materia. ¿Qué es materia? Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de lo que vendría a ser materia. Una guitarra, un vaso con agua, los globos, el aire contenido en los globos, las personas. Entonces materia es el objeto de estudio de la química. Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, impresiona nuestros sentidos. Por ejemplo, el aire tú no lo ves, pero lo puedes sentir. El viento. La materia se encuentra en constante movimiento y transformación. Por ejemplo, este vaso con agua, el agua no siempre será líquida. Habrá algún momento en que pase el estado gaseoso, se va a evaporar, o de repente pasa el estado sólido. Eso significa que está en constante transformación. Se puede manifestar en forma localizada o dispersa. Ya lo veremos más adelante cuando veamos la ecuación de Albert Einstein. Y materia es cualquier tipo de entidad física que es parte del universo observable, tiene energía asociada y es capaz de interaccionar, es decir, es medible y tiene una localización espaciotemporal compatible con las leyes de la física. Definamos energía es la capacidad de realizar trabajo. Por ejemplo, acá tenemos unos paneles solares que van a captar la energía solar. Aquí abajo tenemos unas grandes aspas que captan la energía eólica de los vientos y otras aspas que van a captar la energía producida por los mares. Entonces, todo cambio físico, químico o nuclear que ocurre en cuerpos materiales es causado por la energía. Esta puede ser mecánica, calorífica, luminosa, eléctrica, nuclear, electromagnética, entre otras. Vamos a ver una parte de la división de la materia. Por ejemplo, hay diversas maneras, ¿no? Medios mecánicos, medios físicos, químicos, nuclear y energía cósmica. Un cuerpo, mediante métodos mecánicos, se puede convertir en partículas. Un tipo de medio mecánico sería la trituración. Pero si estas las evaporamos, por así decirlo, entonces las partículas se van a separar en moléculas. Para separar las moléculas, suponiendo que son de agua, vamos a separarla en átomos, se requieren medios químicos, o sea, reacciones químicas. Y tenemos los átomos, que podrían ser hidrógenos y oxígenos. Estos a su vez, mediante el uso del bombardeo nuclear, se pueden dividir en partículas subatómicas, que pueden ser los protones, electrones y neutrones. Aquí no le ponemos signo porque es un neutrón y los neutrones no tienen carga. Las partículas subatómicas se pueden dividir en quarks. Acá tenemos un ejemplo de definición, lo que es cuerpo, ¿no? Es una porción limitada de materia. Las partículas son partes del cuerpo, se obtiene por medios mecánicos. Las moléculas son partes de una partícula, se obtienen por medios físicos y los átomos son partes de una molécula, se obtienen por medios químicos, ¿no? Y estos a su vez se pueden subdividir en partículas subatómicas y en quarks. En cuanto a las propiedades de la materia tenemos dos, que son las generales, que ocupan todo cuerpo, ¿sí? Que bien podría ser la extensión, inercia, impenetrabilidad, masa, volumen, peso, discontinuidad, divisibilidad, porosidad. En cambio, las particulares son características de cada cuerpo material, que pueden ser la dureza, que es propio de los sólidos, maleabilidad y ductibilidad, que es propio de los metales, la tensión superficial propio de los líquidos, expansibilidad, compresibilidad propio de los gases. Por ejemplo, acá tenemos un cuerpo material donde hay espacios vacíos. Entonces, esto es porosidad. En esta parte de aquí, esta piedra desplaza al líquido que contiene este recipiente. Acá marca 22, ahora marca 26. Esto es la propiedad de impenetrabilidad. Un cuerpo no ocupa el lugar de otro. De otra manera, lo va a desplazar. En cuanto a las propiedades particulares, pues tenemos lo que era la tensión superficial. El insecto distribuye su peso en sus patas y en cada punto, este peso del insecto, el peso que se distribuye en esta pata, es menor que la tensión superficial, por lo tanto no se va a hundir.
Incluso hay insectos que se deslizan por el agua. Acá esto es lo mismo. Tenemos aquí un ejemplo de maleabilidad donde vemos que el metal pues se convierte en láminas. Si es que se convirtiera en hilos, sería ductibilidad. Y el gas pues que tiene la opción de expandirse o comprimirse. También contamos con las propiedades físicas y químicas. Las propiedades físicas están relacionadas con cambios solamente en el aspecto físico, más no en el aspecto químico. Algunos ejemplos es la inercia, la extensión, el color. Detengámonos aquí un ratito. En el color, digamos que tú tienes una pizarra de 1 metro cuadrado, el color es blanco. Esta pizarra la vas a partir en dos. Va a disminuir el tamaño, el área, que es otra propiedad, pero el color no se ve afectado. Es una propiedad física. No hay un cambio no hay un cambio interno en esta pizarra. ¿Ya? Por lo tanto, es una propiedad física. La naturaleza interna no va a cambiar. Entonces, otros ejemplos serían el brillo, expansibilidad, comprensibilidad, entre otras. En cambio, las propiedades químicas están relacionadas con lo que vendría a ser las reacciones químicas, donde se altera la estructura interna o cuando interactúan con otras sustancias. Algunos ejemplos, la combustibilidad, ¿ya? Que está relacionada con una reacción química. Tenemos la acidez, la oxidación, corrosividad, todos aquellos términos que están relacionados con una reacción química vendrían a ser propiedades químicas. Esta es una parte que siempre les gusta colocar en el examen. Propiedades extensivas e intensivas. Las extensivas van a depender de la cantidad de materia, que bien pueden ser la masa, el volumen, la inercia, el área, calor ganado, entropía, entalpía, el tiempo para llegar al punto de ebullición, la presión de un gas. Acá tenemos la masa, el peso, volumen, área y longitud. En cambio, las intensivas no dependen de la cantidad de materia. Pueden ser de color, olor, sabor, dureza, elasticidad, calor latente de fusión, compresibilidad, entre otras, ¿no? Acá los colores, el punto de ebullición, punto de fusión, tenacidad, dureza, es lo que representa. Pero tienes que recordar algo, que cuando tú divides dos propiedades extensivas, que pueden ser la masa y el volumen, esta va a producir la densidad. Entonces acá dice, en general, el cociente de dos magnitudes extensivas nos da una magnitud intensiva. Por ejemplo, la división entre masa y volumen nos da la densidad. Vamos a describir algunas propiedades. Tenemos la dureza, que es la resistencia de un cuerpo a ser rayado, mientras que la tenacidad es la resistencia a la rotura o a la deformación. La elasticidad, los cuerpos pueden recuperar su forma original, que podría ser bien una liga. En cambio, en la inercia, los cuerpos tienden a permanecer en reposo hasta que algo cambie esta condición. Esta se ve afectada con la masa del cuerpo. Por ejemplo, si tú estás en un bus en movimiento constante y se detiene de manera imprevista, tu cuerpo tiende a irse hacia adelante porque se quiere permanecer ese movimiento constante. Pero si el auto está detenido y acelera así sin querer, entonces tu cuerpo tiende a irse hacia atrás porque quiere conservar esa posición de reposo. Mientras que la ductibilidad es la propiedad de los metales para transformarse en hilos, en la maleabilidad se transforma en láminas. La entalpía y la entropía están relacionadas con lo que viene a ser la cantidad de energía, están relacionadas con la cantidad de materia. La entalpía está definida por la cantidad de energía de un sistema termodinámico, mientras que la entalpía mide el desorden de un sistema físico o químico. Y la viscosidad es la resistencia al movimiento de las moléculas de un fluido. En cuanto a los estados de la materia, tenemos tres. ¿Ya? Estados fundamentales de la materia: el sólido, el líquido y el gaseoso. Entonces, en el estado sólido, las moléculas están muy pegaditas. En el estado líquido, estas moléculas ya están separándose, algunas de ellas adquiriendo una cierta energía cinética. En cambio, en el estado gaseoso, estas moléculas se han separado completamente
y adquieren una energía cinética considerable. De ahí que los gases se pueden expandir. Entonces, ¿cómo pasar de sólido a líquido y luego a gaseoso? Dos maneras. O bien aumentas la temperatura, o la otra manera será disminuir la presión. Si yo tengo acá el estado líquido y quiero que a la misma temperatura empiece a ebullir, lo que debería hacer es aumentar la temperatura, que es lo más sencillo. La otra manera que se puede hacer hervir a 0 grados es disminuyendo la presión. Significa que estas moléculas, al disminuir la presión, se van a separar como estas. Por lo tanto, pasará al estado gaseoso. Al revés sería si queremos pasar del gaseoso al sólido. Una manera es disminuir la temperatura, mientras que la otra sería aumentar la presión, porque si estas moléculas en estado gaseoso están separadas, al aumentar la presión voy a provocar que estas moléculas separadas se empiecen a juntar, con lo cual estaré pasando al estado líquido. Pero también tenemos el estado plasmático, que es el más abundante del universo. ¿Cómo ocurre esto? Estos átomos, bueno, vamos a considerar que son átomos. Tú sabes que un átomo está conformado por un núcleo y electrones que giran alrededor de él. Entonces, cuando se le agrega bastante energía, los electrones giran más rápido. Y mientras giran más rápido y cada vez más, los electrones tienden a salir del átomo, convirtiéndose en electrones libres, y estas ya dejan de ser átomos y se convierten en cationes. Entonces es una mezcla de cationes y electrones, cargas positivas y negativas. En cuanto a los estados de la materia, tenemos el sólido, el líquido y gaseoso. Recuerda que el paso de sólido a líquido es fusión, y de líquido a gaseoso sería vaporización. Caso contrario, del gaseoso al líquido se llamaría condensación, pero hay otro término que es licuación. Por si acaso no son sinónimos, son dos procesos que van del gaseoso al líquido, pero bajo diferentes procesos. El líquido pasa al sólido mediante solidificación, pero hay sustancias que pasan del sólido a gaseoso y eso se llamaría sublimación, ya no pasan por el líquido. ¿Qué sustancias serían? Estaría la naftalina, el alcánfor, ¿no? Que son sustancias que van del sólido a gaseoso. Basta que le digas que es sublimación, no es necesario que digas que es directa, porque se sobreentiende. Pero si vas a referirte al estado gaseoso y luego al sólido, debes especificar sublimación inversa, o en todo caso, llamarle compensación o deposición. Aquí tenemos un cuadro donde está indicado los estados de la materia, la forma, el volumen y las fuerzas intermoleculares en que ellas participan. En el sólido, la forma es definida, en cambio en el líquido y el gaseoso, vienen a ser las formas variables, van a adoptar la forma del recipiente que los contienen. Mientras que el volumen en el estado sólido y líquido son definidos, el gaseoso es variable ya que puede comprimirse o expandirse. Para las fuerzas intermoleculares en el estado sólido, las fuerzas de cohesión son mayores que las de repulsión, mientras que en el estado líquido, las fuerzas de cohesión no vamos a decir que son iguales, vamos a decir que son semejantes a las fuerzas de repulsión. Y en el estado gaseoso, las fuerzas de cohesión son menores que las fuerzas de repulsión. Si nos centramos en este primer caso, al ser las fuerzas de cohesión mayor que las de repulsión, no se está queriendo decir que éstas no existan. Sí existen, pero son pocas. En cambio, las de cohesión son mucho mayores en cantidad. Por eso se mantiene el estado sólido. El caso contrario sería el estado gaseoso. Entonces la condensación es debido a la disminución de temperatura. En cambio, la licuación es debido al aumento de la presión. En el estado plasmático, se define como el cuarto estado de la materia, donde ésta conduce electricidad. Ya lo vimos anteriormente. ¿Por qué conduce la electricidad? Porque tiene cargas positivas y negativas. Aparte, esto es afectado por campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos externos mejor que los gases. Entonces, un campo magnético, eléctrico o electromagnético, en palabras simples sería un polo positivo y un polo negativo.
Entonces, estos cationes que son cargas positivas se van a dirigir hacia el polo negativo de cualquiera de estos campos, mientras que los electrones que son cargas negativas se dirigirán hacia el polo positivo. El movimiento de los electrones y los iones en el plasma producen sus propios campos eléctricos y magnéticos, ¿ya? Debido a las cargas que en ella presentan. Algunos ejemplos tenemos las auroras boreales, la ionosfera de la Tierra, las estrellas, la cola de un cometa. Acá tenemos, por ejemplo, las auroras boreales. Tenemos la estrella que también está en estado plasmático. El Sol es una estrella. La cola de un cometa. Tenemos el relámpago. Los vientos solares. Esto de acá, estas líneas que casi no se notan, representan el viento solar. La materia se clasifica en dos grandes grupos, que sería la sustancia pura y las mezclas. La sustancia pura se representa por fórmulas químicas o símbolos químicos, y la mezcla no tiene eso, ¿no? No tiene representación. La sustancia se divide en dos, en simple y compuesta, mientras que las mezclas en homogéneas y heterogéneas. La sustancia simple está formada por un solo elemento, mientras que la compuesta está formada por varios elementos. Ejemplos de sustancia simple tenemos el ozono, el hidrógeno, el diamante que es 100% carbono y el oro de 24 quilates. Mientras que la compuesta es agua destilada, cloruro de sodio, ácido sulfúrico que está formado por varios elementos, hidrógeno, azufre y oxígeno, y la cal viva que está formada por calcio y oxígeno. No vas a confundir el agua destilada con el agua potable. El agua potable es una mezcla de agua, cloro, algunas sales minerales, entre otros elementos. Pero en la mezcla homogénea, estas presentan una fase y la heterogénea más de una fase. Por ejemplo, oro de 18 quilates. Si recuerdas, vimos hace rato oro de 24 quilates. ¿Cuál es la diferencia? El oro se divide en 24 partes, 18 de las cuales es oro puro, y las otras 6 vendría a ser otro elemento químico que normalmente es plata. Luego tenemos el agua y el alcohol, que es una solución, harina más huevos, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Esto es una mezcla homogénea. Y cambio en la heterogénea, el concreto, coloides, suspensiones, agua y aceite, ¿no? Acá tenemos el agua y el aceite, que está formada por más de una fase. Y la ensalada, que está formada por tomates, acá tenemos acelgas, zanahorias, entre otras cosas. Entonces debes recordar que una mezcla homogénea es una fase y la heterogénea son varias fases. La simple está formada por un solo elemento, mientras que la compuesta está formada por varios elementos. Algunos ejemplos de mezclas tenemos el aire, el bronce, el aire pues que está formado por varios gases, nitrógeno, oxígeno y otros, ¿no? El bronce es una aleación de estaño y cobre. Acá tenemos una moneda de cobre. El petróleo, que está formado por una mezcla de hidrocarburos, el ácido muriático, que es ácido clorhídrico, y agua. El agua oxigenada, bueno, esto se llama peróxido de hidrógeno. Esto no es el agua oxigenada. El agua oxigenada es la reunión de dos sustancias. El amalgama, que está formado por cerca del 50% de mercurio y la otra parte son otros metales. Acá hay una aplicación. El latón está formado por zinc y cobre. El acero, que está formado por hierro y carbono, y para que sea inoxidable se le agrega cromo y manganeso. El agua potable es agua, cloro, algunas sales, etc. El agua regia está formada por ácido clorhídrico y ácido nítrico. Y la salmuera, agua y sal. Mezcla y combinación. ¿Cuál es la diferencia? Bien, la combinación es sinónimo de reacción química y en la mezcla no ocurre eso. Las sustancias que la forman están en cantidades variables, mientras que en la combinación las cantidades son definidas. Por ejemplo, si tú tienes dos hidrógenos y un oxígeno, eso formará agua. Pero si tienes dos hidrógenos y dos oxígenos, eso te formará peróxido de hidrógeno. Por eso en la combinación las cantidades son definidas, porque si usas cantidades diferentes te va a originar diferentes sustancias.
En cambio, en la mezcla, si tú preparas una limonada, le puedes echar una cucharada, o tres, o cinco, y seguirá siendo una limonada. Por eso las cantidades son variables en la mezcla. Los componentes en la mezcla se pueden separar por medios físicos y en la combinación se separan por procedimientos químicos. Si tenemos el agua, para separarla necesitamos realizar el proceso de electrólisis. En cambio, en la mezcla bastará con, si queremos separar digamos, el agua de la sal, solamente habrá que hacer una evaporación y tendremos la sal. En la mezcla no se originan cambios energéticos, en cambio en la combinación se requiere o se origina alguna forma de energía. Esto hace referencia a las reacciones químicas exotérmicas o endotérmicas. Las propiedades se mantienen en la mezcla, el agua sigue siendo líquida, el limón sigue siendo agrio, el azúcar sigue siendo dulce. En cambio en la combinación adquiere nuevas propiedades. Por ejemplo, si quieres mezclar hidrógeno y oxígeno, tienen propiedades totalmente distintas a la de una molécula de agua. En la mezcla no hay nuevas sustancias. En la combinación, ya que esto es una reacción química, se forman nuevas sustancias. Bien. Entonces, combinación, en otras palabras, es sinónimo de una reacción química o fenómeno químico. En cuanto a los fenómenos de la materia, vamos a primero trabajar estos dos, que son los físicos y los químicos. Los físicos, la estructura íntima de la materia no se altera. Algunos ejemplos: fabricar acerrín, destilar vino, romper un plato, descongelar jugo de naranja, acá tengo hielo descongelándose, evaporación, sublimación, cortar un papel, si este papel lo corta sigue siendo papel. La fórmula del agua es H2O, si empieza a hervir, el vapor que se forma sigue siendo H2O. ¿Ya? Cuando la estructura interna, o sea, su representación química no se altera, es fenómeno físico. En cambio, en los fenómenos químicos, la estructura íntima de la materia sufre cambios. Es irreversible, ¿no? Algunos ejemplos son la oxidación de un metal, combustión de la gasolina, porque luego deja de ser gasolina, se convierte en CO2 y agua. La putrefacción, respiración, fotosíntesis de las plantas, acá tenemos un ejemplo, capta la energía solar y eso lo utiliza para producir nutrientes. La digestión de los alimentos, la corrosión, fermentación de la uva, ¿no? Entre otras la explosión de una dinamita, ¿no? Tenemos acá esto. Esos son ejemplos de fenómenos químicos. Te sugiero que te aprendas estos de aquí porque son los que casi siempre vienen al examen. Los fenómenos alotrópicos se refieren mucho a elementos químicos, donde cambia la estructura molecular, pero no se altera su estado físico. O sea, si es sólido, se sigue manteniendo sólido, pero en otro aspecto. Por ejemplo, tenemos el carbón, oxígeno, azufre y fósforo. Hay más elementos alotrópicos, pero vamos a considerar solamente estos cuatro. El carbono, en sus formas de diamante y grafito. Ambos son sólidos, pero su estructura interna es diferente. En el oxígeno tenemos el diatómico y el triatómico. Entonces, la estructura también es diferente, sin embargo, ambos son estado gaseoso. El azufre, que puede ser monoclínico o si no ortorrómbico, y el fósforo, que puede ser blanco o rojo. El fósforo blanco es altamente reactivo. De hecho, se usa para elaborar bombas de fósforo blanco. Estados Unidos lo usa. Bueno, si buscan en internet van a encontrar que Estados Unidos usó bombas de fósforo blanco contra Irak. Causa quemaduras muy horribles. Otra pregunta que te pueden hacer es: ¿cuál de los dos es tóxico? ¿El O2 o el O3? Con toda seguridad marcarás el O3. ¿Por qué? Porque el O2 es lo que respiras, no te hace daño, mientras que el O3 te puede producir mareos. En cuanto a los fenómenos de la materia, tenemos también el carbono, ¿no? Otro elemento alotrópico. Sus dos variedades sería el grafito y el diamante. El diamante tiene una distribución tetraédrica, que es un tetraedro,
es una pirámide de base triangular. Al ser sus caras triangulares, el triángulo es una de las figuras más estables. En cambio, el grafito tiene una estructura hexagonal, bastante débil. Es por eso que esto se deshace con facilidad. El diamante es mal conductor eléctrico, mientras que el grafito sí lo es. El diamante es duro y transparente. Habrá también diamantes que son azules, hay rojos, hay verdes, pero adopta la coloración cuando contiene impurezas. Ciertos elementos le dan una coloración diferente. Y es blando y opaco para el grafito. En cuanto a los sistemas químicos, fase, componente, constituyente, la fase es una porción de la mezcla con propiedades iguales en toda su masa. Es lo que vas a distinguir a simple vista, uniformidad en esta extensión de materia. El componente son cada una de las sustancias que forman la mezcla. Estas sustancias podrían ser simples y compuestas. Y los constituyentes es cada uno de los elementos químicos presentes en la mezcla. Una sustancia puede estar en fase sólida, líquida y gaseosa. Por ejemplo, si en un recipiente colocamos agua, un trozo de hielo y vapor de agua, entonces estamos frente a un sistema trifásico de un solo componente. Acá tenemos una mezcla de agua, hielo, una moneda de cobre, cada uno con sus respectivos símbolos o fórmulas, el diamante que es carbono, el azúcar que es sacarosa, y acá está su fórmula química, y la sal que sería cloruro de sodio. Entonces el azúcar y la sal ya se han disuelto completamente con el agua, entonces esto sería una fase. El hielo, que se distingue a simple vista, serían dos fases. Ahí van dos fases, esta fase líquida y el hielo, dos fases. La moneda de cobre, tres fases. El diamante, cuatro fases. Es un sistema de cuatro fases. También ahora vamos a contar cuáles son los componentes, o sea, las fórmulas químicas. 1, 2, 3, 4. Esta no la cuento porque se repite. Van 4 y 5. 5 componentes. A las constituyentes. Sodio es 1, cloro van 2, hidrógeno van 3, oxígeno van 4, cobre 5, carbono 6. Hidrógeno, oxígeno, carbono, hidrógeno, oxígeno se repiten. Son 6 constituyentes. Entonces, esto se llama un sistema tetrafásico, quinario porque son 5 componentes. ¿Cómo se separan las mezclas? Bueno, tenemos la destilación simple. Separa los sólidos no volátiles disueltos en líquidos. No volátil significa que no evapora con facilidad. Por ejemplo, acá podemos tener agua y sal. Tú sabes que la sal no se evapora simplemente a la temperatura ambiente. Entonces, al evaporar todo el agua, esta va a pasar por un sistema de refrigeración y se va a condensar. Y en las paredes del balón van a quedar las partículas de sal. Mientras que en la destilación fraccionada depende mucho de la temperatura de ebullición. Esto separa líquidos miscibles, líquidos que se pueden mezclar, líquidos que forman una fase. Entonces acá tenemos petróleo y acá estas se van separando de acuerdo a sus diferentes temperaturas. La evaporación consiste en calentar la mezcla hasta el punto de ebullición de uno de ellos y dejarlo hervir hasta que se evapore totalmente. La centrifugación se separa mediante el uso de una fuerza rotatoria. En este caso se usa una centrifugadora y se coloca pues sangre, ¿no?, en un tubo de ensayo, y la sangre va a depositarse en el fondo, los glóbulos blancos y el plasma arriba. ¿Por qué estos están abajo de los glóbulos rojos? Porque tienen un mayor peso molecular. Entonces los demás quedan arriba. La filtración, por ejemplo, te permite separar sólidos en suspensión, por ejemplo, arena y agua, mediante un medio poroso que en este caso sería el papel filtro. Entonces acá va discurriendo todo el líquido y arriba se va quedando la harina.
El tamizado, por ejemplo, te sirve para separar por tamaños. Arriba se quedan los trozos más grandes, mientras que acá va bajando las partículas más pequeñas. Esto de acá se llama tamiz. Y la decantación separa un sólido insoluble de un líquido o dos líquidos inmiscibles. Inmiscible significa que no se mezclan. Bien podría ser agua y aceite. Entonces, para separarlo simplemente se abre esta llavecita, pasa todo el agua y quedará solamente el aceite. Entonces, la energía, ¿qué es? Bueno, la materia y la energía del universo son constantes. La materia y la energía del universo no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Albert Einstein nos dice, a toda partícula discreta le corresponde una energía equivalente, la misma que depende directamente de su masa. Significa que la masa y la energía son directamente proporcionales. Y nos dan la ecuación de Albert Einstein, donde E representa la energía, M la masa y C velocidad de la luz. La energía puede estar en joules, mientras que la masa en kilogramos, y la velocidad de la luz sería 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Pero también hay otra unidad de energía, que sería en hercios. La masa sería en gramos y velocidad de la luz 3 por 10 a la 10 centímetros. Cuando quieras aplicar la fórmula E igual a mc cuadrado, si vas a querer la respuesta en joules, necesariamente la masa es en kilogramos y la velocidad de la luz es en metros. Pero si vas a querer la respuesta en hercios, la masa es en gramos y velocidad de la luz en centímetros. Pero si por alguna razón resolviste el problema y obtuviste en joules, pero te pedía en hercios, bueno, no hay problema. Un joule equivale a 10 a la 7 hercios. En cuanto a la teoría de la relatividad, no hay un cuerpo que se mueva a una velocidad mayor que el de la luz. De hecho, cuando un cuerpo se mueve a gran velocidad, su masa se incrementará de acuerdo con el aumento de su velocidad. Acá tenemos la fórmula donde la masa final es igual a la masa inicial sobre la raíz cuadrada de 1 menos y esta potencia al cuadrado, ¿no? La masa final siempre es mayor que la inicial y la velocidad de la luz siempre es mayor que la velocidad del cuerpo. Entonces, algunos términos, mf masa final, que también se conoce como masa inercial o masa en movimiento, mientras que m sub 0 es la masa inicial o la masa en reposo. V sería la velocidad del cuerpo y C velocidad de la luz. Bueno, ¿qué es un taquión? Un taquión es una partícula hipotética capaz de moverse a velocidades superlumínicas. Se le atribuyen muchas propiedades extrañas, bueno, más que todo en las películas. Eso sería todo, chicos. Entonces, más rato estaremos resolviendo los ejercicios y nos vemos pronto. Hasta luego, chao.